Bien, entonces, queremos solucionar nuestra ecuación de Laplace. Aquí la tenemos en términos de las derivadas parciales, la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Y como mencionamos, vamos a suponer una solución de la forma x de x, y de y, es decir, variables separadas. Expresar nuestra función solución potencial en términos del producto de dos funciones que dependen cada una de ellas de una variable. X depende de x y nuestra función y depende de la variable y. Recordemos que x y y representan las coordenadas espaciales en el plano x y. Entonces, al suponer la solución de esta forma y calcular la derivada parcial de b respecto a x, obtenemos que esto es igual a y, x2', y la segunda derivada parcial de b respecto a y es igual a x, y2', donde el componente primado denota la derivada respecto a x y aquí denota la derivada respecto a y. Entonces, al reemplazar estos términos en la ecuación de Laplace, obtenemos esta expresión, de lo cual se obtiene esta expresión, pasando este x a dividir y este y a dividir, obtenemos esta relación que está acá. Hay que hacer un breve comentario aquí en este punto. Vamos a tomar la expresión x2'x como una función de x. ¿Por qué? Porque sabemos que x depende exclusivamente de x, es lo que asumimos inicialmente, por ende la segunda derivada también, es decir, es f de x. Y vamos a tener que y2' sobre y es función exclusivamente de y. Si pasamos este término que está acá, al otro lado a sumar, entonces tenemos f de x más g de y eso va a ser igual a 0. Ahora, tendríamos esta expresión que está acá. ¿Qué va a implicar eso? Hagamos lo siguiente. Volvamos un paso. Tenemos esto. Si f depende de x, al variar x, variaría f. Pero entonces, al variar f, estaría variando esta g. Y si y está fija, significaría que g está variando en función de x, contradiciendo la asunción inicial, y es que f depende exclusivamente de x y g depende exclusivamente de y. Por ende, la única manera de que se verifique esta expresión, es decir, x2' sobre x más y2' sobre y sea igual a 0, es que tanto f de x como g de y sean constantes. Y esa es la constante de separación. Esa constante de separación, en este momento, nosotros la estamos tomando igual a menos lambda cuadrado. Igual a lambda cuadrado, perdón. ¿Por qué lambda cuadrado? Porque eso va a facilitar los cálculos posteriores. Entonces, si tengo estos dos términos con este, obtengo esta expresión, esta ecuación, y si tengo este término que está acá con este, obtengo esta expresión. Al solucionar esta ecuación diferencial de segundo orden lineal, tengo que las soluciones son de la forma e a la mx. Calculo las derivadas respectivas, procedo de manera similar con la ecuación diferencial para y obtengo entonces la ecuación característica para x de x y la ecuación característica para y de y. De aquí obtengo las raíces, m es igual a más o menos lambda i y r es igual a más o menos i lambda. Ahora, para m igual a lambda, tengo la solución e a la lambda x. Para m igual a menos lambda, tengo la solución e a la menos lambda x. La solución general de x es una combinación lineal de ambas. Lo mismo ocurre para y. Aquí vamos a hacer un paso adicional para y es utilizar la identidad de Euler para expresar la exponencial compleja, tanto positiva como negativa, que es lo que hicimos acá. Factorizamos términos comunes, coseno de lambda y, factor común acá y acá, seno de lambda y, factor común acá y acá, tengo esto, y vamos a absorber estas dos constantes dentro de una sola y estas dos constantes con el i dentro de una sola, teniendo finalmente la expresión para y de y. Listo. De esa manera entonces tendría que b de x, y es el producto de las dos expresiones que calculé anteriormente, que es lo que aquí tengo, y ahora vamos a revisar las condiciones de frontera. Comencemos con la condición cuarta. B tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Si vemos aquí la expresión para b, cuando x tiende a infinito, este término crece indefinidamente, por cuanto es una exponencial
con exponente positivo. La única manera de que esto converja a 0 es que el coeficiente de A sea 0. Por ende, A es igual a 0. Desaparece este término, queda solamente este término por este término, que es lo que tenemos acá, ingresando B dentro del paréntesis y absorbiendo la constante BC dentro de una nueva constante C sub 0 y la constante BD dentro de una nueva constante D sub 0. Ahora vamos a discutir la condición 1, condición de frontera 1. B es igual a 0 cuando Y es igual a 0. Entonces, este término ya había desaparecido. Cuando Y es igual a 0 queda coseno de 0, seno de 0, seno de 0 es 0, desaparece este, coseno de 0 es 1. Entonces queda B por C, coseno de lambda 0. Pero eso tiene que ser 0. La única forma de que sea 0 es que B por C sea 0, pero B por C era nuestra nueva constante C sub 0, por ende C sub 0 es igual a 0. Listo, entonces tenemos que queda solamente este término y este término que está acá con las constantes correspondientes, que es lo que tenemos aquí. B de x y es igual a D sub 0 y a la menos lambda x seno de lambda y. Y vamos a reescribir D sub 0 como una constante C sub 1. Ahora vamos para la siguiente condición. La condición 2. B es igual a 0 cuando Y es igual a A. Entonces, este es el valor que tenemos para B de x y. Ahora, cuando Y es igual a A, queda seno de lambda A. Esto quedaría E a la menos lambda A, esto quedaría C1. Y si eso vale 0, como esta constante es distinta de 0 y la exponencial siempre es distinta de 0, la única manera es que seno de lambda A sea 0, que es lo que tenemos acá. Y aquí resulta entonces que lambda A tiene que ser igual a npi. ¿Por qué? Porque seno de npi es igual a 0. De aquí resulta entonces que lambda es igual a npi sobre A. Ahora, tendríamos que B de x y sería la constante C1 que habíamos contemplado, reemplazamos el lambda por el valor que hallamos en pi sobre A, aquí y aquí. Y tenemos entonces que el potencial queda expresado de esta forma para valores de n igual a 1, 2, 3, etc. Bien, también sería válido para valores negativos y para n igual a 0, pero por ejemplo para n igual a 0 tengo que el potencial es 0 en todo punto y no me sirve. Eso porque tendríamos entonces simple y llanamente que la solución trivial. En cuanto a los valores negativos, lo que va a ocurrir es que se va a reflejar la solución. Eso lo vamos a discutir más adelante. Por ahora nos conformamos con asumir que n es igual a 1, 2, 3, etc. para nuestra solución. Listo. Ahora, ¿qué queda pendiente? Queda pendiente la tercera condición. Vamos a tratar de aplicarla a ver qué sucede. Si B es igual a B sub 0y cuando X es igual a 0, hago X igual a 0 acá y obtengo entonces que B de 0y es B sub 0y, que es C1 seno de n pi y sobre A. Ahora, esto tiene que ser válido para n igual a 1, 2, 3, etc. Pero a medida que va cambiando el n, obviamente va cambiando el valor de B sub 0. Entonces no vamos a tener un valor fijo. Por cuanto no tenemos un valor fijo, no se puede satisfacer dicha condición. Entonces, cuando no tenemos en este momento, mediante esta expresión, la satisfacción de la tercera condición, lo que sí obtuvimos fue una familia de soluciones cuya combinación lineal sí satisface la solución. La combinación lineal es simplemente la suma de estos términos para todos los valores de n. Y además satisface la ecuación de Laplace. Cada uno de estos términos por separado satisface la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque de hecho toda esta deducción que se realizó acá fue asumiendo que se satisface la ecuación de Laplace. Por ende, la combinación lineal de ellos también satisface la condición de Laplace. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, finalmente, la expresión para B de x y como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito es eso, n a la menos n pi x sobre a, seno de n pi y sobre a.